ya lo sabe usted, tenemos mesa de análisis con universitarios, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle. Le damos la bienvenida, como cada jueves, a Lorena Torres de la Universidad La Salle. Lorena, buen día. Buenos días, Claudia, y también muy buen día a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. También de la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos acompaña, como cada semana, Luciano Martínez. Luciano, buen día. Buen día, muy contento como siempre y ya listo para comenzar. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema del acoso sexual en la educación, en las escuelas, en la educación media, superior y superior. ¿Por qué abordamos este tema? Bueno, porque en los últimos días, precisamente a través de las redes sociales, se ha denunciado el presunto acoso sexual en las escuelas de nivel medio superior, pero también en las universidades, y no solo públicas, sino también universidades privadas. Este es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, y que también hay que decirlo, en muchas ocasiones las propias autoridades educativas pues no lo quieren abordar. ¿Por qué será? Lorena Torres, ¿te parece? ¿Iniciamos contigo? Sí, pues bueno, es que el acoso sexual se da pues siempre, o sea, tristemente desde niveles básicos y toda la vida estudiantil se van a dar este tipo de casos. Y leía una encuesta, no recuerdo el nombre, pero la hace el INEGI, la lleva a cabo y trata de este tema. Y bueno, 700,000, un poquito más de 700,000 niñas admitieron haber sufrido alguna vez un caso de acoso sexual. ¿Por parte de? Por parte de, pues en la escuela, generalmente sí en la escuela, ya sea... ¿Entre compañeros o de maestros? Compañeros, maestros, directivos, algún trabajador de la escuela, pero de alguien, o sea, de que realmente sí hayan sufrido o se hayan sentido personalmente víctimas de acoso sexual. 700,000 niñas. Y de esas 700,000, 25,000 aproximadamente sí tuvieron o sí sufrieron algún caso de violencia sexual, ya fue violencia sexual como tocamientos o a lo mejor sometimiento. Entonces esto es muy alarmante porque pues esto entra simplemente en la encuesta donde hicieron, pero no, o sea, realmente no sabemos o no conocemos si toda la población de niñas que actualmente estudian en nivel medio superior o superior sufren o han sufrido algún tipo de acoso, porque muchas veces una como mujer se censura por miedo a que, bueno, por ejemplo, nosotras, mis amigas y yo, lo platicábamos y lo poníamos en una situación como imaginaria, que, ay, ¿cómo, o qué harías tú si a lo mejor un profe se te insinuara por ponerte 10, o sea, lo rechazarías o qué harías? Que no, pues sí lo rechazaría, pero pues yo no me atrevería, platicábamos entre nosotros, no me atrevería a denunciarlo por miedo a que nos amonestaran, a lo mejor la escuela nos tratara de silenciar o de censurar, o que tuviéramos represalias. Por ejemplo, nuestro miedo siempre fue que nos fueran a poner más difícil el proceso de titulación. O sea, eso es lo que nos preocupaba mucho. Entonces yo creo que a lo mejor hay casos que a lo mejor niñas sí se atreven a hablar, pero otras que prefieren pues callárselo por miedo a represalias directamente con el profesor, de que te pueda bajar la calificación o que te pueda reprobar, incluso expulsar, o que también pueda pasar este tipo de amonestaciones como administrativas, que nuestro miedo era, el ejemplo que dábamos era que no nos dejaran titularnos tan fácilmente. Y no es en particular en una escuela en especial. Por ejemplo, tú eres de una escuela privada, también se da tanto en públicas como privadas el acoso sexual. Sí, sí se da tanto en públicas como en privadas. Luciano Martínez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿existe el acoso sexual? Sí, en todos lados, no solamente en las universidades, pero bueno, el tema de hoy es ese, ¿no? Sí, por tratarse de estudiantes. Sí, y sí sucede mucho. Hay un estudio en 2015 que marca, donde destacan algunas universidades del sur del país, entre ellas la Universidad de Oaxaca y de Guerrero. Por ejemplo, nos dice que la mayor parte de las encuestadas, estamos hablando de un 70-75%, admite haber sufrido acoso en el salón o en las instalaciones. Desde compañeros igual administrativos, maestros, ahora sí que no importa quién, pero han sufrido acoso. Y lo más interesante es que el 99% de ellas admite que no denunció. Es lo más impresionante y tal vez hasta la parte que más miedo puede dar, ¿no? 99% de las encuestadas que aceptaron haber sufrido acoso dicen que no denunciaron. Entonces, posiblemente estamos viendo, en el caso, no quiero asegurarlo además, pero posiblemente estamos viendo apenas ese 1% de las personas que sí se atreven, o la persona que sí se atrevió a denunciar,
porque generalmente intentamos cerrar los ojos ante este tipo de situaciones, y las instituciones lo que hacen es pues intentar no salir tan perjudicadas, o sí, ¿no? Intentan cubrir esa parte para no salir tan perjudicadas y que no se hable de que se sufre acoso sexual en su institución. Lógicamente intentan salir lo mejor libradas de esta situación, pero lo que hay que revisar, y lo que sí valdría la pena, por ejemplo, después de que se destapa este caso de nivel medio superior, es volver a dar otra revisada, volver a hablar, entrevistar a las mujeres y a los hombres de esta institución y darse cuenta si existen posibles o más casos de acoso o abuso sexual en estas instituciones. ¿Cómo detectar o cómo decir se trata de un acoso sexual y no confundirlo? Porque después también es el otro argumento de que el estudiante lo confunde, ¿no? Y no se trata de un acoso sexual. Pues es que se define básicamente como todo aquello que te molesta y que va encaminado o está encaminado, o se define más o menos como la parte sexual. O sea, es hablar de cosas sexuales o pedir favores sexuales, y todo aquello que sea incomodar a la persona, hablando directamente de cosas que encaminen o que vayan al acto sexual. ¿Es por temor que no se atreven a denunciar ese tipo de situaciones? ¿Lo crees como lo mencionaba Lorena? Hay muchas situaciones y yo creo que la mujer es la más perjudicada, porque además de eso generalmente viene la parte pues como de, ¿cómo se puede decir?, de juicio de la sociedad, porque no solamente van a hablar mal del maestro, van a hablar mal de la mujer y se le va a tildar de diferentes formas, porque se va a decir lógicamente que no habría pasado si ella no hubiese querido. Entonces se le pueden dar, ¿cómo se puede decir?, como adjetivos como de prostituta y cualquier otra cosa que esté mayor o menor, como ustedes lo quieran ver, pero sí. Ahora estamos hablando de las mujeres, pero también hay hombres, estudiantes, jóvenes que se dicen víctimas de un acoso, un acoso sexual. Sí, debe de haber, pero generalmente los hombres no comparten esta parte de su situación, porque bueno, un hombre se enfrenta además también a esa parte de que lo van a juzgar, ¿no? Si te está acosando una mujer o una maestra o un directivo o un maestro, generalmente si lo dices, pues bueno, te empiezan a llover críticas hasta de tus propios compañeros. Lorena. Pues sí, a mí sí me tocó ver que una maestra, a lo mejor no era acoso ni hostigamiento sexual, pero sí fue una insinuación. Constantemente le hacía insinuaciones que nadie nunca notó, la verdad eran muy sutiles por parte de la maestra, ya no trabaja ahí en la universidad hace mucho tiempo. Pero sí hacía ese tipo de insinuaciones, nunca nos dimos cuenta hasta después que este compañero nos comentó de que no, pues sí, es que la maestra sí tenía algunas intenciones conmigo, pero pues obviamente no le hice caso. Pero pues el normal, o sea, realmente no pareció afectarles hasta donde él nos dio a conocer, pero sí pasa, o sea, yo con ese caso comprobé que sí puede llegar a pasar en las universidades. Claro que es más común que un hombre se insinúe a una mujer, y lo más triste es que muchas veces las instituciones los defienden, públicas o privadas. Si es pública, la secretaría trata de encubrir esta situación, no, aquí no pasó nada, que no se alarmen los padres de familia. Si es una privada, también tratan de encubrirlo, a la alumna como que no, se averiguó que las acusaciones eran falsas, pero pues el profesor se va a jubilar casualmente. Entonces así pasa muchas veces, y aquí gana la impunidad siempre en todos los casos, porque pues bueno, nunca les creen a las mujeres, es lo más común, y es lo que leía un poco en internet, y es lo que decía, no recuerdo si es una diputada de Guadalajara, porque hace poco se legisló que se llevara a cabo un protocolo para poder atender o para poder frenar el acoso sexual. Entonces la diputada comentaba que es necesario que este tipo de protocolos se lleven a cabo para que la mujer se sienta segura, para que le crean, porque muchas veces piensan que es mentiras o que estás exagerando, no es cierto, o le dicen de que sí, lo vamos a checar, vuelve luego, y no dan una solución
o no le dan una tranquilidad a la estudiante de que realmente pues esta situación va a frenar y ella ya no se va a sentir acosada o comprometida con el profesor a cumplirle ese favor sexual que le pide a cambio de no perjudicar sus calificaciones. Las autoridades de las escuelas de nivel medio superior y superior, porque es en lo que nos estamos concentrando, ¿ignoran este problema? ¿Prefieren ocultarlo, Luciano? ¿Lo consideras como Lorena? Desde mi muy particular punto de vista creo que sí, y además no saben manejar la situación. Creo que es necesario, justo lo que acaba de comentar Lorena, sí un protocolo que sea muy claro con este tipo de situaciones. Sí voy de acuerdo con esta parte de suspender por ejemplo, que el maestro deje de ir y dar esa clase, o sea, no puede estar en contacto, o al menos, no sé si algo positivo puede hacer, pues cambiar de clase a la alumna a otro horario o algo así, pero el chiste o parte de es que mientras las investigaciones se dan, pues ni la alumna ni el maestro se topen, para que no exista más problemas entre ellos, porque sabemos que cuando alguien denuncia, sea real o falsa la denuncia, pues el que se ve denunciado, pues lógicamente va a querer confrontar la situación en una manera que no sea clara. Entonces, parte del gran problema en el que vivimos es que no tenemos un protocolo ni una forma real de cómo enfrentar estas situaciones, y que además las escuelas lo toman muy a pecho y lo toman como propio, y no se dan cuenta que la denuncia no es en contra de la institución, la denuncia es en contra del agresor sexual o de la persona que lleva a cabo el acoso. Una escuela no debería entonces por qué defender ni esconder a un maestro, sino simplemente entregar y no meterse en problemas. Ok, se va a investigar, que se investigue, aquí está, este es el maestro, se identifica como tal persona y da clases en tales salones. Y permitir que se lleven a cabo las investigaciones. Sí, las escuelas además también tienen que llevar investigaciones, bueno, hacerlas, pero no intentar cubrir y que nadie se dé cuenta y negociar en lo obscurito, ¿no? Que es lo que más se da en este tipo de situaciones. Sí, desafortunadamente. Que es juntar al agredido y al agresor y cortar según ellos por lo sano, pero es que aquí no hay un corte por lo sano, porque si el maestro que es un acosador, o el alumno que es un acosador o acosadora, no importa quién sea, sigue, simplemente se llega a un arreglo y todo sigue como normal, pues entonces va a recaer en esa conducta en algún momento. No quiere decir que en 1 año, en 2 años, pero va a recaer. La opinión de los jóvenes estudiantes en torno a este caso. Luciano Martínez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en tu paso por la escuela, por la universidad en particular, ¿en alguna ocasión se abordaron este tipo de temas? ¿La escuela se preocupó, se abordó el tema del acoso sexual? No recuerdo que se haya abordado el tema. Lo que sí recuerdo son compañeras decir que se sentían, ¿acosadas? pues no sé si acosadas, pero incómodas con varios maestros. El detalle aquí es que tampoco supieron ni supimos como alumnos y compañeros de ellas cómo llevar esa situación, ¿no? Porque sí era evidente ver, por ejemplo, maestros que son muy dados a tocar el hombro el brazo de las compañeras, y esto, pues uno se pregunta en qué momento tocar a una compañera o a una alumna se puede volver un acoso. Pero sí te das cuenta que cuando es diario con la misma persona, pues ya se vuelve incómodo y no hay manera a veces de cómo plantarles ahora sí que un alto, decirles hasta aquí, y pues ya por favor, nadie supo manejar esa situación. A veces lo único que pasa es que llegas a final de semestre y ya, por fin te libraste de esa situación, o se libró la compañera de esa situación. Y entonces sí es un problema, porque por ejemplo no sabíamos a quién decirle. Nos pueden decir, no, pues dile a tu coordinadora. ¿Y tu coordinadora qué va a hacer? Lo clásico de toda la vida es llamar al maestro y llamar a la alumna y confrontarlos. Y decirles hacer un arreglo, otra vez, un arreglo. Bueno, ya no se le acerque tanto. Bueno, ok, ya está. Tenemos comentarios a través del número de WhatsApp, el 834-30-136-87. Dicen, coinciden con Luciano Martínez, dice, efectivamente, siempre que se presenta un problema en la universidad, lo único que hacen es confrontar al alumno con el maestro. Parte de los comentarios que nos llegan a esta hora de la mañana, dicen, no saben, desconocen las mismas autoridades universitarias cómo enfrentar el problema
cuando se presenta una denuncia sobre acoso sexual. Otro de los comentarios que tenemos también a través de redes sociales, a través de WhatsApp, dice, quienes estudiamos, dice, y somos, bueno, quienes somos pobres, dice, y estudiamos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dice, siempre se sabía, dice, de que había ese acoso sexual por parte de los docentes, pero bueno, también decíamos, no solamente se trata de las universidades públicas, en las universidades privadas también existe el rumor del acoso sexual. En el caso de Lorena Torres de la Universidad La Salle, ¿se abordaron este tipo de temas? ¿A la universidad le preocupó, a la Universidad La Salle, o le preocupa y aborda el tema del acoso sexual con los estudiantes, con los alumnos? No, cuando yo estuve no hubo una ocasión en la que se abordara ese tipo de temas. Por ejemplo, si de repente, por ejemplo, de la anticoncepción, o por ejemplo de los, ¿cómo se dicen? Los simulacros de incendios o simulacros de cualquier otra cosa, pero nunca del acoso sexual, jamás. Porque yo creo que para una institución, ya sea pública o privada, tener este tipo de protocolos es admitir que realmente tienes este problema. Aunque es un tabú, realmente es necesario, tristemente, y es necesario tener un protocolo en caso de acoso sexual. Y por lógica, como ahorita lo que decíamos que era enfrentar al alumno y la maestra, por lógica es mejor llevar una investigación discreta, el sentido común te lo dice, protege a la alumna en caso de que el acusado sea inocente, bueno, también protege la integridad del profesor si es necesario, y lleva una investigación y suspende al profesor por obvias razones. Si realmente es culpable, pues bueno, que ya no siga cometiendo este tipo de actos, y suspéndelo y lleva una investigación y pregunta a más estudiantes quién se ha sentido personalmente víctima del profesor o del trabajador o del administrativo, y que se lleve a cabo una investigación bien hecha realmente. O sea, se desconoce tanto el protocolo que no se sabe qué hacer, o se trata de, por ejemplo, bueno, sí, ya no lo haga, por favor, profesor, porque si no a la próxima tomaremos represalias. Eso es como no me pudieron hacer nada, entonces yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, al cabo que la escuela me protege, al cabo que pues yo le echo miedo a mis alumnas y tampoco me delatan. Entonces yo creo que es necesario tener un protocolo, pero el problema es que las escuelas creen que teniéndolo es admitir que el problema existe. Pues nos vamos a una pausa, si les parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. El acoso sexual existe en las escuelas de educación media superior y superior. Volvemos. Hazlo sin pagar más. Hazlo con H-E-B. El Viv Shampoo Acondicionador de 680 mililitros, $63.50. Colgate Total Visible de 100 mililitros, $29.90. Y pañales Chicolastic Bebe Tips etapa 2 con 40 piezas, $125. Fíjense el 17 de octubre. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al padrón electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. ¡Subs gratis! ¿En serio? Sí, solo hoy jueves 17 de octubre ven a Subway. Compra un sub y te regalamos otro igual con motivo del Día Mundial del Sándwich. Cuando compartes lo bueno sucede. Recuerda, solo hoy en Subway.
Come bien, promoción válida únicamente el 17 de octubre de 2019. Consulte términos en restaurantes Subway o en promociones.subwaymexico.com.mx. Ya regresamos a esta mesa de análisis y bueno, platicando el día de hoy, el tema que ponemos sobre la mesa es el acoso sexual, si existe o no existe en las escuelas de educación media superior y superior. Lo decíamos hace unos instantes, muchas escuelas, universidades, se prefieren no abordar los temas, cerrarse, pensando que con ello pues no se van a registrar. Veíamos hace unos días o nos dábamos cuenta de un presunto acoso sexual en una educación media superior que lejos de tenerle confianza a los maestros, lejos de tenerle confianza a los directores, lejos de tenerles confianza a las autoridades, prefieren denunciarlo a través de las redes sociales para que de esa manera puedan actuar, porque aseguran que de lo contrario pues se le da carpetazo al asunto. Luciano Martínez. Sí, además siempre existe el temor de que no se le quite el poder al maestro para tomar la represalia, ¿no? De contestar a través de una calificación, que generalmente es lo que uno más teme. ¿Es la única vía que les están dejando a los jóvenes estudiantes, denunciarlo a través de las redes sociales? Yo creo que por el momento sí, porque para empezar no se te toma tan en serio y lo primero que se hace es buscar un arreglo en lugar de darse cuenta que, bueno, estamos hablando de gente que tiene un problema grave, o sea, alguien que es un acosador sexual o un abusador sexual no puede estar libre ni puede estar dando clases así como si nada, porque va a estar continuamente repitiendo esa situación y pones en riesgo a más personas. Ese es el detalle, es un gran problema que tienen las universidades y más las universidades públicas, el querer cerrar los ojos y mejor intentar llegar a un arreglo rápido. ¿Qué provoca que existan maestros que siguen llevando esa conducta y que al no ser denunciados, pues no los podemos mencionar tampoco, porque entonces nos metemos en un problema nosotros? Pero sí, existe, yo puedo decir que lo he visto, pero que al final nunca se hace algo real, algo tangible. No existe una política, no existe un reglamento que diga, a ver, si una persona recae en este tipo de circunstancias y se le puede probar todo esto, va a tener que ser separado del cargo. Lorena Torres, las redes sociales, la alternativa para los estudiantes para poder denunciar este tipo de situaciones. Sí, yo creo que sí. Primero que nada porque las escuelas tienen esta estructura política y jerárquica en donde el estudiante es el último eslabón, el estudiante es el que menos participación tiene en la escuela, el que menos es escuchado y pues bueno, primero van los profesores, primero va el director, no se diga. O sea, el estudiante es el último. Entonces las redes sociales, ahí nadie te puede censurar, ahí nadie puede medir tus palabras más que tú mismo. Uno mismo se puede censurar, uno mismo se puede medir a sí mismo, pero alguien más no puede venir a obligarte a que quites o a obligarte a que no pongas o no publiques. Entonces yo creo que la red social es el lugar ideal porque aparte de que no estás tan expuesto como en persona, o sea, realmente lo haces a través de una plataforma, la denuncia, y más gente que está de acuerdo contigo lo ve y se empieza a hacer un movimiento a través de redes sociales, se empieza a generar esta conversación en donde ya realmente nadie lo puede censurar a tantas personas que están hablando, están quejándose acerca de un tema. Entonces yo creo que es lo más viable, es lo más fácil o donde más gente te puede escuchar o te puede llegar a ver en poco tiempo, y las redes sociales sí son ideales, tristemente, para poner una denuncia porque ya es donde te pueden observar o ver gente más rápidamente y pues yo creo que pues es la última opción que nos queda porque, por ejemplo, nosotras como mujer, nuestras compañeras, mis compañeras y yo no tendríamos la confianza de ir y poner una denuncia porque primero nos van a decir, bueno, pues espérate o observa qué más hace el profe o grábalo o tómale foto, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil grabar o tomar fotos sin que el profesor se dé cuenta o que sí, y si se siente observado, pues se modera él a sí mismo y no hay cambios y realmente no pasa nada y es que el profesor me mira así, es que el profesor me hace ese tipo de comentarios y la respuesta que comúnmente se recibe es pues dale tiempo o espérate que haga algo más, o sea, como postergar a que realmente pase algo grave para poder tomar represalias en contra del profesor, en contra del trabajador, en contra del compañero, para que realmente se pueda hacer justicia y no prevenir
precisamente que sucedan este tipo de acoso sexual, que ya sea violencia o agresión sexual. O sea, lo que es importante es prevenir este tipo de acciones y no tomar acción precisamente hasta que algo malo suceda. ¿El exhorto a los estudiantes a denunciar este tipo de hechos? Sí, que no se queden callados. No necesariamente en redes sociales, que sí se acerquen a sus autoridades, pero que si no hay respuesta, pues que busquen la manera de hacer ruido y que busquen la manera de ser reconocidos. Y además a nuestras autoridades en general, que cuando se le pueda comprobar a una persona o más que nada en una escuela a un maestro o alguien que está frente al grupo y que tiene contacto con muchos jóvenes, que se le pueda registrar, así como se hace en Estados Unidos. Al sexual offender se tiene que identificar como tal cada vez que busca un nuevo trabajo, tiene que decir que él ha sido una persona que ha agredido sexualmente a otra. Entonces, que se pueda agregar esta parte, esta figura, ¿no? De que queden marcados de por vida, y que de alguna manera se puede evitar que estas personas vuelvan a cometer este delito. Y que ese tipo de temas se vayan abordando, ¿no? En las escuelas, en las instituciones, tanto de educación media superior y superior, porque de qué otra manera se puede prevenir a los estudiantes, que vayan conociendo la manera de identificar cuándo se trata de un acoso sexual o cuándo no, porque la situación existe desafortunadamente, y por esa desconfianza hacia las autoridades, por la mala actuación de los directores, de los maestros que no se atreven a tomar cartas en el asunto. Es por ello que también pues, los jóvenes se quedan calladas, ocurren situaciones más graves, o en muchos de los casos pues han optado hoy a través de las redes sociales de denunciar este tipo de situaciones. Lorena, ya para despedirnos. Pues sí, lo más común que hacen es jubilar al profesor o postergar hasta que el profesor ya pueda jubilarse, como pasó en Sonora, en una universidad, que el profesor pues salió impune y nada más lo jubilaron, y así ha pasado en diferentes lugares. No dudo que en varias escuelas privadas principalmente sucede este tipo de acciones. Sí es importante implementar un protocolo para poder prevenir el acoso sexual, y que las escuelas rompan con ese tabú. O sea, tener un protocolo de acoso sexual no necesariamente significa que tienes ese problema en la escuela, y eso generaría más seguridad en las estudiantes y los estudiantes, y es demasiado efectivo que sí se tenga un protocolo. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba, se previene este tipo de acosos sexuales, se tiene ya este filtro para que profesores o para que trabajadores e incluso alumnos también no puedan acceder tan fácilmente a la institución teniendo este tipo de, pues cómo decirlo, tendencias a el acoso sexual, a la violencia sexual. Entonces yo creo que es importante, las escuelas deben de romper ya con ese tabú, y pues bueno, más que nada, igual que Luciano, hacer la exhortación a que se atrevan a denunciar y alzar la voz, para que en un futuro podamos proteger a todas esas niñas que se encuentran expuestas o se van a encontrar expuestas a este tipo de personas. No abordarlo, negarse a hablar del tema no es la mejor solución. Luciano. No, nunca será la mejor opción, porque generalmente este tipo de situaciones escalan. Muchas veces el acoso simplemente es el primer paso a algo peor, y ojalá y nunca suceda, pero generalmente es el primer paso a lo mejor a una violación. Entonces esperemos que nunca se dé eso, pero que sí se tomen cartas en el asunto pronto, y que se tome en serio la palabra de los que sufren acoso. El llamado de los estudiantes sobre casos de acoso sexual, sobre el tema del abuso sexual en educación media superior, y bueno, pues el llamado a las autoridades. Con eso cerramos esta mesa de análisis. Gracias a Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y por supuesto gracias a Lorena Torres de la Universidad La Salle. Nosotros ya nos vamos. Gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.